Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Susan. Soy una venezolana que tengo 10 años viviendo aquí en España. Ahora mismo vivo específicamente en el Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. En este canal siempre les trato temas sobre mi experiencia como inmigrante y hablando dentro de ese tema, pues el día de hoy, así como seguramente has visto en el título o en la miniatura, y no sé por qué estoy incómoda hoy en el sofá. Bueno, te voy a hablar sobre el impacto psicológico que tiene emigrar. Lo primero que sepas es que, por supuesto, yo no soy psicóloga, ni psicoanalista, ni psiquiatra. Siempre, como siempre, les voy a hablar desde mi experiencia, desde mi caso personal, lo cual les voy a contar más o menos un poco para que también puedan entender los antecedentes míos en este caso. Y por supuesto, no es lo mismo para todo el mundo y no es lo mismo para todas las edades. Particularmente siento que en el caso de las personas más jóvenes lo llevan mucho mejor. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Lo primero que quiero conversar con ustedes, así como si estuviera conversando, no sé, con mi mejor amiga. Entonces, fíjense, hay un puntito que quiero aclarar antes de continuar, porque a raíz del video de los pueblos, del otro video, etcétera, etcétera, y los que vendrán, porque todavía vienen muchos videos de muchos temas que les quiero hacer. Hay personas, gracias a Dios, afortunadamente, de 100 comentarios, uno es malo, y casi el malo, casi siempre es lo mismo: si no te gusta, ¿por qué no te vas? O tal cosa es mentira, o quieres estafar a la gente. Incluso hubo una mujer que ni me acuerdo quién era, pero se dedicó a hacer una lista, o sea, un testamento. Yo soy persona que no, o sea, esto te lo dirijo a ti, persona que no te gusta mi canal. Te voy a dar este espaciecito en este momento. Ahora mismo, después que yo te cuente mi historia personal, te vas a dar cuenta por qué me resbala lo que me digas, o sea, totalmente. Yo sé que en las redes sociales uno se expone a todo eso y créeme que me siento con la suficiente fortaleza para no tomarme personal nada de lo que la gente me diga, pero sí es verdad que hay comentarios en los cuales ya eso no soy yo. Ya el mismo YouTube elimina algunos comentarios porque los considera xenofobia o de odio, etcétera, etcétera. Sobre todo en esta época en que la nacionalidad venezolana está siendo víctima de muchísimos ataques por parte. Creo que esto fue una señora colombiana, si mal no recuerdo, y de hecho ahora mismo mi vecina es colombiana y me llevo muy bien con ella, con lo cual no voy a hablar mal de los colombianos, ni mucho menos, porque incluso mi mejor amiga de la infancia es colombiana y una persona no representa una nacionalidad, ni mucho menos, pero realmente creo que una persona que se dedica, yo particularmente soy muy consumidora de YouTube y tengo canales de gente que sigo muchísimo, y creo que para dedicar de tu tiempo a hacer un testamento diciendo que si por eso ustedes, los venezolanos, que no sé qué, hay que revisarse un poquito la cabeza, porque no creo que sea una persona que puede estar muy bien. A mí daño no me haces. Lo primero que sepas, que para mí todos los comentarios cuentan. A mí eso me ayuda a crecer mi canal. Si sea un comentario malo como sea un comentario bueno, a mí eso me da interacción en mi canal y me ayuda a crecer en mi canal. O sea que gracias de todas maneras por tus comentarios. Bueno, dejando ya eso atrás, vamos a hablar sobre este tema. Yo creo que este tema es muy importante porque a lo largo de todo este tiempo, o sea, tengo mi experiencia personal, pero también durante este tiempo tengo muchos compatriotas venezolanos amigas que han emigrado a Estados Unidos, por ejemplo, y después que han vendido todo y estaban felices porque se iban y no, yo le voy a echar pichón porque cuando uno está en su país uno dice eso. Yo voy dispuesta a todo, yo voy a hacer, no importa si tengo que ser cocinera, si tengo que ser barrendera, pero la realidad es que después que uno llega al sitio parece que te cae como un balde de agua fría.
a veces las cosas no son como te las esperabas o son más duras de lo que pensabas que iban a ser. Y de repente ves esa persona que tenía tantas ganas de venirse, la ves completamente derrumbada, con ganas de devolverse, completamente arrepentida, y a veces son personas que han vendido sus casas o lo poco que tenían y, y escuchas que no sé para qué me vine y todo lo demás. Entonces, este no es un video con intención de que una persona que quiera salir de una situación mala que tenga en su país no lo haga, o recuerden que no solamente se emigra por eso, también hay personas que simplemente quieren conocer mundo o emigrar porque quieren aprender otro idioma o conocer otras culturas. Hay muchas clases de personas o de razones para emigrar. Pero que no quiero perder el hilo de la cosa, lo que quiero hacer este video es para que las personas, si tú a lo mejor estás en un país que no es el tuyo y estás en ese momento donde te estás preguntando todos los días, ¿será que hice bien? Te des cuenta de que no es algo aislado, no eres tú, no te pasa a ti nada más. Yo te voy a contar, por ejemplo, mi historia personal. Yo pasé 2 años haciéndome esa pregunta y desde ya te digo que otras personas que yo he hablado con ellas, más o menos, eso es lo que yo creo que uno tarda, como 2 años. Y también depende de la edad, porque yo creo que por lo menos mis niños, siendo ellos adolescentes ya tirando para adultos, eh, quizás tardan menos en adaptarse, pero por lo menos a mí me costó más. Yo llegué aquí con 40 años y me costó adaptarme. Y eso que yo me vine súper decidida. Bueno, te comento un poquito. ¿Cuál ha sido mi situación? Pues, y por qué también hay cosas que ya quizás mentalmente yo estoy muy curtida, tengo ya como un callo, y por eso es que hay cositas ni esos comentarios, eso, ay, por favor, eso para mí no es, sino, es como si me lanzaran una palomita de maíz. No, eso, créeme que no me afectan en nada. Yo, por ejemplo, soy una persona que crecí en una familia en Venezuela bien, pues no éramos ni pobres ni ricos, o sea, teníamos una familia de clase media. Mi papá médico trabajaba, mi mamá se quedaba en la casa con nosotros, a veces trabajaba, a veces estaba con nosotros en casa, X. No voy a detenerme mucho con eso. Tengo un hermano y luego tengo una familia bastante numerosa en cuanto por parte de mi mamá. Por ejemplo, tengo muchas tías, primos, etcétera. ¿Qué sucede? Yo, por ejemplo, a los 20, yo tuve a mi hija a los 20 años. Ya yo estaba pariendo a mi hija mayor. Y a mi hijo lo tuve a los 23. Justo cuando yo tuve a mi hijo, que mi hijo llegó a cumplir el añito, mi mamá murió. Entonces, mi mamá murió de cáncer en los ganglios linfáticos. Entonces, ya por allí es bastante, o sea, te estoy hablando un poquito de lo que es la parte psicológica mía, para que veas más que yo soy una persona que no es que me vine aquí 100% fuerte y valiente y todo lo demás. Pues ya por allí es difícil, porque yo creo que cualquier persona que criamos a nuestros hijos, una de las cosas que más queremos tener es ese apoyo de tu mamá, ¿sabes? Sobre todo cuando tus hijos están pequeños, que te ayude, que te oriente, que te diga, mira, hazle esta sopa así o esta cosa de esta manera. Entonces ya de esa manera ya yo aprendí, como que fui aprendiendo a madurar y a estar muy sola. Aparte de eso, yo tuve un matrimonio que no era nada bueno. Era un matrimonio donde habían malos vicios, habían malos tratos, sobre todo de manera verbal, porque a veces el maltrato no es solamente físico, sino las cosas que a lo mejor se te dicen. Y fue una persona que a mí me impidió mucho crecer en la vida, pues no, era así como que, bueno, como que yo me quedara en la casa y él trabajara, y como que no se me permitió pues evolucionar como persona. Entonces, pues yo para ese entonces había estudiado
un técnico superior universitario de publicidad y mercadeo en Venezuela, que nunca ejercí, y me quedé con los niños en casa. Mi madre murió, después mi papá, después antes de eso, y antes de yo divorciarme, también pasé por un aborto. Pasé por un aborto en el cual me afectó muchísimo mentalmente, o sea, yo pasaba días llorando, caí en una depresión muy fuerte. Yo llegué a pasar 40 o 30 días que no quería bañarme, no quería llevar a los niños al colegio y empecé a sufrir de ataques de pánico y de ansiedad. Pero de esa ansiedad que tú sientes cuando sales a la calle como que si algo malo te va a ocurrir. Entonces, ese miedo que te paraliza. Por esa época, mi papá, que aún vivía, que era médico, pues me empezó a llevar con algún psiquiatra amigo de él. Hubo una vez que inclusive mi papá, el médico, le dijo, si ella fuera hija mía, yo la pondría en una cura de sueño. Bueno, ese día mi papá me llevó por allí a un sitio, me acuerdo que me compró una copa de algo, de whisky o de ron, algo así, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo casi prefiero que te metas alcohólica o algo así, pero no quiero que estés tomando pastillas, ni que tú tienes que salir adelante, tú tienes 2 niños, pero la verdad es que yo tenía como 0 ganas de vivir después de lo del aborto. Entonces yo empecé como a ir al psicólogo y a ir superando todas esas cosas. Con el tiempo lo logré hacer, con el tiempo logré tener la fortaleza incluso para dejar atrás ese matrimonio que no servía para nada y que además no solamente me causaba infelicidad a mí, sino también a mis hijos. Me divorcié de esta persona y me fui a vivir con mi papá y allí empecé nuevamente a desarrollarme. Me volví a inscribir en la universidad, más o menos con casi 30 años, con 30 años, sí. Sí, con 30 años. Me volví a inscribir en la universidad. Ahí fue que empecé a estudiar la licenciatura en contabilidad. Primero empecé estudiando administración y después terminé graduándome como licenciada en contabilidad. Entonces empecé a trabajar como asistente administrativo para muchas compañías en las cuales fui creciendo y por eso me cambié de estudiar administración a contabilidad, porque en esa época tenía un jefe que me dijo, Susel, tú eres muy aplicada, eres muy buena para esto y yo te recomiendo que como los primeros años de administración son iguales a los de contabilidad, te cambies para contabilidad porque pues más vas a ganar dinero y más vas a desarrollarte y puedes llegar a tener mejores cargos siendo licenciada de contabilidad que en administración. O sea, un contable puede hacer las cosas que hace un administrativo, pero un administrativo no puede hacer todo lo que hace un contable. Y el contable está colegiado. Pues bueno, el tema no es ese. El tema es que yo me dediqué full. De hecho, yo tuve relaciones amorosas, unas que otras, pero para mí realmente no eran importantes, porque para mí mi foco era crecer como persona, desarrollarme todo lo que no pude hacer en mi juventud y tener algo que dejarle a mis hijos, pues que ellos pudieran salir adelante, poder pagarles su colegio, todo, porque muy poco nos ayudaba su papá. Nos ayudaba cuando le salía del forro, como dicen, pero mayormente él no sabía si sus hijos comían ni nada. O sea, lo que suele pasar en nuestros países, que son padres irresponsables y bueno, que también uno quizás, ahí la culpa de uno es no haber sabido escoger. Pero bueno, en fin. Más allá de contarte mi vida, ni te quiero victimizarme, ni darte lástima, ni mucho menos, porque para mí son cosas bastante superadas. Lo que quiero es que veas, o sea, la persona que emigró, que tengas el trasfondo de que yo no era una persona tan fuerte cuando emigré. Entonces, bueno, total es que, ay, ya no sé ni dónde me quedé. Ajá. Bueno, yo me divorcié de esta persona, un divorcio sobre todo bastante complicado también, porque bueno, eso me costó mucho que esta persona, con decirte que yo me fui de mi casa y mi hijo estuvo durmiendo en la casa de mi papá, en una colchoneta en el suelo durante casi un año hasta que yo le pude comprar una cama porque ni eso teníamos. Bueno,
Mi papá, recuerda que ya mi mamá había muerto, mi papá vivía solo porque mi hermano recién se había casado. Entonces, gracias a Dios, allí con mi papá tuve mucha paz. Además, tuve la dicha de poder de disfrutar de mi papá, sentir su apoyo. Eh, también los niños en cierta forma lo veían como una figura paterna. Y bueno, yo me fui, ese apoyo de mi papá, de que aunque él no me cuidaba a los niños como tal, porque estamos hablando de que ya los niños estaban grandecitos, pero saber que él estaba en la casa y que los niños no estaban solos, pues eso me ayudó a estar trabajando y después del trabajo poderme ir a la universidad, que empezaba a las 6 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Y así estuve hasta que me gradué. Y durante todo ese tiempo, después que pasa ese tiempo, pues mi papá en el año 2012, que estamos hablando que tendría yo 37 años, pues mi papá falleció de un cáncer de hígado, el cual tuve que cuidarlo. Gracias a Dios que me dio esa oportunidad de cuidarlo porque sentí que se siente uno más tranquilo, porque fíjate que cuando mi mamá murió, como yo estaba, este hombre me tenía completamente aislada en sus tonterías y yo no tuve la oportunidad de ni la fortaleza de mandarlo a la mierda y cuidar a mi mamá quizás más como se merecía. Y también es un poco esa culpa que estuve arrastrando también. Entonces quizás con mi papá sentí una paz más grande cuando él se fue, pero no deja de ser una muerte y no dejó de quedarme sola y no deja de ser un luto más que llevar encima. Total que yo pensé que había superado muchísimo el tema de los ataques de pánico y todo eso. Yo me iba conduciendo en mi coche hasta el trabajo y venía. Esto se lo estoy haciendo súper resumido, pero esto es de sentarse un rato largo. Entonces, bueno, total es que cuando pasa más o menos como un mes o dos que mi papá ya había fallecido, eh, pues tomando en cuenta que la enfermedad de mi papá se hacía pupú, pipí encima, todas sus necesidades, yo tenía que trabajar, le dejaba la comida hecha, le daba, lo inyectaba, en el día a veces una tía se quedaba con él, o si no, los niños cuando llegaban más temprano, si no, yo pedía permiso en el trabajo para no ir ese día, porque bueno, buscándome la vida, porque no quería que mi papá tuviera una enfermera, porque mi papá ya no tenía la conciencia como para decirme si le hubieran dado de comer o no, y yo prefería estar con él, cosa que también me costó mi trabajo porque obviamente al no poder ir cumpliendo con el trabajo, pues lo perdí. Entonces, pues te digo esto porque, claro, alguna persona, si alguien tiene algún familiar que se haya muerto de cáncer de hígado, pues sabrá que ellos les da algo que se llama encefalopatía hepática, con lo cual ellos pierden la noción durante el tiempo y de repente él me decía señorita, enfermera o quiénes son esos niños y no los conocía. Entonces es muy peligroso, tienes que estar encima de esa persona porque además nosotros vivíamos en un piso 13, las ventanas no tenían rejas, entonces yo no dormía bien. Siempre estaba muy pendiente de él, además de noche había que cambiarle los pañales porque si no se le quemaban sus partes, etcétera, etcétera. Total es que bueno, mi papá fallece y después de que mi papá fallece, pues yo estoy conduciendo un día, como a los 2 meses de mi papá fallecer, sí, marzo, abril, mayo, julio. Bueno, fue en julio. Mi papá fallece en marzo y en julio, un día de julio X de ese año, cuando yo voy de regreso a mi casa por la autopista, conduciendo mi coche, mi carro, sentí que no podía respirar, que me iba a morir, que me estaba dando un ataque cardíaco. Afortunadamente, los que conocerán Venezuela sabrán que lo que es estar en la autopista a la altura de Chacao, entonces en esa parte había policía de Chacao. Entonces le hice seña a un muchacho, me ayudó, condujo el carro hasta una clínica que se llama La Floresta, que queda allí en la salida de Altamira. Y pues a partir de ahí me empezaron a hacer un montón de exámenes médicos, a lo cual no me consiguieron nada y yo me seguía ahogando y todo eso y no podía respirar. Eso me daba cada rato, me daban 2 o 3 ataques de pánico en el día y pues
me dicen eso, pues que tenía que ir a un psiquiatra porque no había explicación para eso que me estaba pasando. Entonces, bueno, yo al principio me negué porque por alguna extraña razón, no sé si es que los latinoamericanos o iberoamericanos, como los quieran llamar, estamos muy atrasados en eso y como que tendemos a pensar que el que va a un psicólogo o a un psiquiatra es como que una persona débil que no puede con sus realidades o con sus situaciones. Y yo me negaba, decía, no, yo puedo y tal. Total que al final me empezó a dar más seguido y tuve que ir. Terminé yendo a un psiquiatra muy bueno, que desde aquí le mando un besito, si me está viendo, que es el doctor Alfonso, que estaba en la clínica, o no sé si todavía está en las clínicas Caracas. Bueno, total es que él me empezó a dar medicación, todo eso. Yo antes estaba en contra de la medicación y todo lo demás, y empecé también a la par que iba con él a la consulta, empecé a ir con algunos psicólogos, pero como que no daba con uno que me gustara, hasta que conseguí una chica que hacía coaching y pues ella me ayudó a darme cuenta de muchas cosas y a ir superando cosas. Entonces, como si esto no fuera poco, y aquí es como que donde viene todo del por qué yo emigro y todo eso. Vamos a decir que en ese interín de tiempo, por allí, yo empiezo a conocer a Fran. Fran era una persona Fran él es hijo de españoles y había vivido aquí en España durante 10 años antes de que nos conociéramos. Entonces, su papá, a todas estas, que sus dos padres vivían en Venezuela, pues su papá, que tenía Alzheimer y cáncer en la próstata, o Parkinson y cáncer en la próstata, creo que era Parkinson, no sé, algo de eso, y se puso muy malito. Entonces, como que ellos entre los dos hermanos, tanto él como su hermano, pensaron que no era bueno ya que su mamá estuviera sola. Entonces, uno de los dos se tenía que ir. Y como el hermano de Fran en ese momento tenía 2 niños pequeños en la escuela, y Fran estaba soltero, pues él fue el que decidió irse. Cosa que mientras que él estuvo allá fue que nosotros nos conocimos, empezamos a salir y todo esto, pero yo no tenía ni mínima intención de emigrar, para nada. Entonces estaba yo yendo a mis terapias, todo eso, y mejorándome cada vez más. A veces tenía muchos problemas, sobre todo con mis hijos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más me daba o más me provocaba los ataques de pánico, no sé por qué razón, era conducir. Y sobre todo cuando llevaba a alguno de mis niños, porque algo en mi cabeza era como que si pensaba, mira, si yo estoy conduciendo y esto me da, estando conduciendo y yo estoy sola, si yo me muero, mi vida no vale nada, no me importa. Pero si por mi culpa tenemos un accidente y le pasa algo a uno de mis hijos, eso me volvía como loca. Entonces yo a veces, por ejemplo, yo no les decía nada, pero a veces, por ejemplo, ponte que mi hija me decía, mamá, me voy a quedar en casa de una amiga, entonces para que me busques a las 8 o a las 10 de la noche. Bueno, eso ya empezaba yo desde horas antes, coño, tengo que ir a las 10 de la noche para allá, y respiraba, y tomatilo, y no sé qué, y flores de Bach, y no, ya me iba poniendo como nerviosa, porque no sé cómo explicarle, solo el que ha tenido ataques de pánico lo entenderá. Es como tener miedo al miedo y anticiparte, es como que antes de que, o sea, sentir un ataque de pánico es tan paralizante y tan desagradable que llega un momento en el cual tú lo que tienes miedo es que te dé. Entonces es como sentir miedo del miedo. No sé cómo explicarlo. No, bueno, total es que yo me iba predisponiendo mucho, entonces a veces les decía mentiras, pues a veces les decía, hija, no puedo porque tengo que hacer tal cosa, bueno, mamá, tú nunca me llevas, no sé qué, siempre me tiene que traer la mamá de otra persona, entonces ¿para qué tienes carro? O no sé qué, y era que claro, yo ya no sabía cómo hacerles entender que yo también lo estaba pasando mal. Y a veces los jóvenes, los muchachos, los adolescentes, pues también por su propia edad y por su propia, que no lo hacen con malicia, pues no entienden ese tipo de situaciones. Bueno, total es que a todas estas, yo estoy viviendo en la casa de mi papá,
mi mamá está muerta, mi papá se fue, mi hermano se fue a vivir con su esposa, que en ese momento se fue a vivir a las casas de los padres de su esposa, porque como muchos países latinoamericanos pasa, pues a veces cuando tú te casas te terminas yendo a la casa de tu esposa o de tu esposo X. Total es que mi papá hacía años, cuando él compró ese apartamento queda en una zona que se llama Los Ruices, en la capital, en Caracas. Entonces, mi papá cuando compró ese apartamento hace muchísimo tiempo, él tenía una hipoteca. Y mi papá tuvo una época que él tuvo muchos problemas de salud y tuvo problemas financieros, con lo cual tuvo que dejar de pagar esa hipoteca y casi el banco le embarga el apartamento. Por esa época, él tenía un supuesto gran amigo que ya murió, que esta persona le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para que no te embarguen el apartamento, ponlo a mi nombre, terminas de pagar las cuotas y cuando te pongas al día te lo vuelvo a traspasar a tu nombre. Como este hombre era juez de inquilinato, mi papá le creyó y confió en él, con la cosa de que cuando la situación se solventó, el hombre nunca le quiso regresar las escrituras del apartamento. O sea que ahora mi papá estaba pagando un apartamento o terminando de pagar un apartamento que él empezó a pagar y que terminó de pagar hasta el último bolívar, que era la moneda en ese momento, y esta persona se quedó con su casa. ¿Qué pasa? Que este señor sabía que le había robado a mi papá su apartamento, pero como mi papá estaba vivo, pues esa persona incluso le mandó a decir con un amigo de él, le llegó a mi papá el rumor de que este hombre había muerto, porque incluso cuando yo me divorcié, que me empezó a ir bien, que empecé a ganar dinero, que ya me había graduado y todo aquello, pues yo le dije a mi papá, vamos a arreglar la situación legal en la que está este apartamento. Me dijo, es que eso va a ser muy difícil, hija, porque hay como un vacío legal porque este hombre está muerto. Pues bueno, total es que a ese cuento se los he hecho porque sucede y acontece, ya yo estaba saliendo con Fran y todo, Fran ni siquiera tenía ganas, él ya se sentía incluso feliz en Venezuela y ya yo se lo había presentado a mis niños les caía bien él y todo, y él fue como una persona que me apoyó mucho con mi problema que tenía de los ataques de pánico, un hombre muy comprensivo, y resulta que por esa época le hago yo una cirugía que estaba esperando que mi hija creciera para hacerle una cirugía maxilofacial, que había que esperar que tuviera los 17 años, que todos sus huesos estuvieran en su lugar. Y bueno, le hacemos esa cirugía, yo me quedo en casa, no voy a trabajar porque tenía el reposo médico de la niña, cuando siento que me están abriendo la puerta. Y me están intentando abrir la puerta, era este hombre, el supuesto amigo de mi papá que le había robado el apartamento, que no estaba muerto nada y que se había enterado que mi papá había fallecido, me imagino por las esquelas de los periódicos y eso, y pues se vino como con martillo en mano y todo eso, y una cegueta y una sierra eléctrica y todo, a intentar echarme la puerta abajo, yo con la niña recién operada y todo eso. Entonces, cerca de mi casa hay un barrio que es bastante peligroso que se llama el barrio de Petare. Entonces, las personas que están en Venezuela lo entenderán. Allí, digamos que no todo el mundo, porque de hecho tengo una gran amiga que es de Petare, que le mando un saludo desde aquí, ella sabe quién es, pero sí se sabe que hay muchas bandas y personas que no son de bien que están en esos barrios. Entonces, pues supuestamente había muchos rumores de que este hombre había contratado delincuentes de allí. Bueno, ya no sé cómo es la cosa, total es que te podrás imaginar cómo me puse yo más de los nervios, con más angustia, me enfermé más, o sea, ya estaba súper deprimida, no sabía qué hacer. Y yo directamente, aunque todo el mundo me decía, busca un abogado, lucha por tu apartamento, que eso es lo que te dejó tu papá y todo eso, para mí, yo soy una persona que yo pienso y estoy segura de eso, que la paz y la tranquilidad valen más que el dinero.
Entonces yo lo que intenté fue empezar a buscar como alquileres y para yo irme con mis hijos y, ¿sabes? O sea, ya me daba todo igual, porque yo lo que quería era mi salud. Entonces, por esa época empezó Francisco, pues a decirme, mi pareja, ¿por qué no nos vamos para España? Que no sé qué, que España. Y yo no quería, porque realmente mi hija estaba en primer año de su universidad. O sea, yo no fui una persona que pensé en emigrar, nunca me lo propuse como un objetivo. Pero bueno, prácticamente me estaba quedando sin casa. Mi gran miedo era llegar un día a la casa y que esta persona le hubiera dado un golpe o algo, hacerle algo malo a alguno de mis hijos para hacerse con el apartamento y nos dejara en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, que desde ya les digo, por supuesto que después que nos vinimos para España, para hacerles un spoiler, esa persona por supuesto que se hizo con el apartamento. Y ya les digo que creo que hay una justicia divina porque se murió solo ahí. Y no solamente se murió solo ahí, sino que parece que lo encontraron como a los días porque estaba ahí. Es que, mira, de verdad, la gente no sabe que las cosas en esta vida, no, lo material no es nada más lo importante. Bueno, total que eso es más o menos lo que me trae a mí a España. ¿Qué pasa? Que en esa época buscar un apartamento era ya en dólares y yo, aunque yo tenía un buen sueldo, era imposible, no había quien pagara eso. Entonces, bueno, Frank me insistió en venirse, mi hijo quería venirse, pero mi hija no quería. Mi hija estaba enamorada de su universidad, tenía sus amigas, todo eso y básicamente después de que pasó eso, me pasó que viniendo un día por la autopista, imagínate, una persona nerviosa. Vengo yo con una amiga que le estoy dando la cola, trayéndola, porque yo vivía cerca de una estación de metro. Entonces a veces la gente me decía, oye, déjame, si quieres, me puedes llevar y me dejas en el metro. Sí, le dije, vente conmigo. Entonces justo ella traía como que el teléfono celular, sabes que en la oscuridad de la noche, si tú enciendes una luz dentro del carro, se ve. Entonces, como que ella encendió el teléfono y se veía el teléfono y habían unos motorizados de esos de los que roban y entonces me tocó la ventana del carro con una pistola. Bueno, yo dije, nada, ya me morí acá. Y bueno, yo me acuerdo que yo me dije a mí misma, Dios mío, si yo me salvo de esta, y este hombre no me mata, pues nada, me voy a ir, de verdad que sí me voy a ir para España, me voy para donde sea, pero yo quiero que mis hijos crezcan en otro ambiente. Y hasta eso fue lo que me llevó para acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vengo para España con Fran, nosotros no estamos casados, que no, como se los he dicho antes, no tienen que casarse para obtener un documento. ¿Ok? No, eso no es así. Nosotros no estamos casados, siempre, sí es verdad que somos pareja y vivimos juntos. Mis hijos no son hijos de él y todos estamos legales. De hecho, ya yo tengo mi nacionalidad española y los niños también. Entonces, por eso les digo, cada persona tiene su circunstancia y cada persona tiene que averiguar con un abogado de extranjería lo que mejor le conviene. ¿Ok? Entonces, bueno, total es que nos vinimos y nosotros llegamos a Sevilla. ¿Por qué llegamos a Sevilla? Porque Fran esos 10 años los vivió aquí en Sevilla. Entonces lo que conocía era Sevilla y las personas quieren ir a lo seguro. Además tenía a su hermano aún viviendo en Sevilla con su esposa y sus 2 niños y él nos pudo adelantar lo de alquilar el apartamento, que aquí se le dice piso, y llegaríamos a ese piso. Entonces, Fran también ya tenía un divorcio. Bueno, realmente él tiene como 3 divorcios encima, pero bueno. Yo sí desde un principio que lo conocí le dije, yo después de que yo me divorcié no me quedaron ganas de casarme y tampoco quería tener más hijos. Así se lo hice saber y así hemos estado. Obviamente ya lo de los hijos es imposible, pues ya yo tengo menopausia y todo, pero ajá, en ese momento yo se lo dije así. Y él, eso también coincidió con que él también tenía un solo hijo de su primer matrimonio y él también tenía ese mismo pensar, que no quería ni casarse ni tener más hijos. Y eso hizo que no estuvieran, o sea, teníamos como ideas muy,
muy afines entre los dos. Entonces, bueno, total que nos venimos para acá, nos venimos, el hijo de Fran, que se llama igual que él, también tenía pensado venirse con su mamá, que es la primera esposa de Fran. Y su pareja, ella también tiene una pareja y ellos tenían ya pensado venirse. Entonces, como ya ellos tenían pensado venirse y nosotros veníamos antes, pues al final decidimos que el hijo de Fran, que también se llama Fran, se viniera con nosotros, que ya tenía como unos 27 añitos cuando se vino con nosotros. Se venía mi hija con 20 y mi hijo con 17 años. Fran y yo. Nos vinimos en un vuelo de TAP Portugal que venía Caracas-Lisboa, Lisboa-Sevilla. Entonces, bueno, llegamos a Sevilla. Por supuesto, nosotros traíamos como $8,000, más o menos. Yo vendí mi carro, Fran vendió su carro, o sea, las poquitas cosas que pudimos vender. Entonces, bueno, teníamos en ese momento, yo le había dicho a Fran de cosas que uno conversa así como pareja, que a mí, que yo tenía ganas de poner una peluquería en esa época en Venezuela, tenía ganas de poner una peluquería porque en Venezuela se usa mucho y tal. Me dijo, no, allá también lo puedes hacer, que no sé qué, pero sin él saber mucho el tema. Y bueno, total que llegamos aquí a España y en el caso nuestro, ¿verdad? Aunque no estuviéramos casados, al ser Fran español, pues aunque no estuviéramos casados, digamos que es como que si el gobierno se lo toma como un concubinato o algo que le llaman aquí pareja de hecho. Entonces, de esa manera nosotros obtuvimos nuestros papeles. En el caso de mi hija mayor, casi que no, porque era hasta los 21 años nada más y estaba a punto de cumplirlos. Y con todo y eso, cuando ya mis hijos se independizaron, ellos tuvieron que optar por otro tipo de documentación porque al no vivir con nosotros y tener contratos de trabajo, no se entendía como que estaban a cargo ni de Fran ni míos, para que vean que cada situación es distinta. Entonces ya ellos tenían un NIE diferente totalmente al mío. Bueno, total es que mi hija no tenía muchas ganas de venirse porque ella, ten en cuenta que estaba en primer año de comunicación social en la Universidad Católica y tenías justo esa edad que tienes tus amigas, estás empezando la universidad. Ella no tenía ganas de venirse, pero tampoco entendía bien, yo creo, en esa época por su juventud, no entendía bien la magnitud del peligro que estábamos corriendo en esa casa y que nos teníamos que ir porque no teníamos una casa. Si yo hubiera tenido en Venezuela una casa donde mudarme, yo no hubiera emigrado, porque digamos que yo no soñé con emigrar, no fue algo que yo me planteé desde siempre, oye, me quiero ir a otro país, ver cómo es la cultura. Por ejemplo, mi hijo sí se lo tenía planteado, pero yo no, y mucho menos con esa edad. Tú sabes lo que a mí me costó después de tantos años graduarme, tener mis buenos cargos y todo eso para volver a echar para atrás, porque eso es lo que yo sentía. Entonces, créeme que yo no quería emigrar. Bueno, todo esto se los digo porque evidentemente llegamos a Sevilla, montamos la peluquería, una peluquería que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque, bueno, la montamos a lo loco, sin saber cómo era el mercado que había acá, en qué zona la estábamos poniendo. Y por esa zona, pues para hacerle el cuento corto, había muchas otras peluquerías y yo todavía no tenía completamente legales los papeles y ya yo estaba allí, aunque Fran estaba dado de alta de autónomo. El que esté aquí me entenderá. Entonces yo igual no quería estar en la casa, quería estar ayudando y todo eso, y un día vino una persona que aparentemente tenía una peluquería 2 calles más allá, porque yo estaba empezando a tener mucha clientela. Porque digamos que la mayor cantidad de peluquerías que habían eran como más el estilo español. Entonces yo empecé como a mover mucho las redes sociales por Instagram y todo eso, a enfocarme en personas, por ejemplo, que quisieran hacerse alisados, queratinas,
de rises y cosas que en ese momento no prestaban ese servicio las peluquerías que estaban allí cerca de esa zona. No digo que otras no, pero en ese momento, te estoy hablando finales del año 2014 por allí, no era algo común. Y también yo sabía hacerme lo de los sistemas de uñas y todo eso, y bueno, antes de venirme como que hice un cursito ahí también súper rápido y todo para terminar de pulir todas esas técnicas, y yo dije, bueno, nada, ¿qué pasa? Vino esta persona, agarró una tijera, se agarró un pedazo de mechón así de pelo y se pasó la tijera así, imagínate a dónde llega la maldad humana, y empezó a pegar gritos en la calle, mira lo que me hiciste, que no sé qué, que yo así como que en shock. Yo estaba sola y llamo a Fran y le digo, Fran, o sea, una mujer está loca, ha hecho esto. Y Fran creo que ya conocía cómo era un poco la cosa y me dice, eso es otra persona que tengo una peluquería por allí, porque hay gente que actúa de esa manera. Entonces esta persona llamó a la policía, me dijo que por qué no me ponía a cuidar a ancianos, que eso eran los que hacían las personas de mi nacionalidad y X, Y, Z. Digamos que yo son contados, o sea, son 2 episodios que tengo de xenofobia en 10 años y ese fue uno. Entonces, afortunadamente la mayor parte de la gente no es así. Bueno, total que eso lo cerramos, pero perdimos el dinero. Entonces perdimos el dinero, cosa que los niños, o los chicos, nos empezaron a decir, oye, tenemos amistades que están en Madrid, que allá hay más trabajo, porque a todas estas mis hijos habían estado yendo con currículum en mano a bares, restaurantes, para tratar de ser contratados y nada, que tenían suerte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, nada, mamá, nosotros nos vamos a ir adelante a una habitación alquilada y si vemos que conseguimos algo, pues ya vemos qué hacemos. Entonces, total es que así fue. Ellos se fueron los 2 adelante para una habitación alquilada, Fran y yo nos quedamos en Sevilla y apenas se fueron, pues consiguieron trabajo en Madrid. Que por cierto, en estos días me escribió una persona por correo que justamente se venía con un grupo así más o menos como de eso, 2 niños así grandes y su pareja, y la verdad es que yo siempre les diré o sea, yo considero que la gente muy joven tiene mucha más oportunidad en Madrid o en Barcelona o en Valencia, pero quiero reiterar Madrid, que en otras partes. Entonces, Fran, yo le dije, mira, Fran, está pasando eso, buscamos un apartamento, lo fuimos a ver, hicimos un viaje en el AVE y afortunadamente dimos el paso antes de que se nos terminara de acabar el dinero. Dimos la entrada para el piso y entonces ya nos fuimos todos para Madrid, ya los niños dejaron el apartamento donde estaban, les devolvieron la fianza y nos pusimos todos a vivir juntos allí. Entonces, allí empecé yo a trabajar en un sitio que se llamaba Locura de Manicura en el centro comercial La Vaguada, haciendo uñas, tal y qué sé yo, no sé qué. Bueno, horario de centro comercial, un trabajo forzadito, porque la vista, yo creo que todo lo que me falta de la vista lo perdí en esa época. Y en las noches hacíamos yo me iba para lo del bar que pelaba las papas, que no fue mucho tiempo, ahí duré como menos de un mes porque era casi imposible. Mira, yo me acuerdo que yo salía de allí, y ahora vamos a dejar esa parte de los trabajos míos y todo eso a un lado. Todo ese tiempo en Sevilla estuvimos, no llegamos a vivir el verano en Sevilla, o sea, nos fuimos en abril, llegamos en noviembre, en abril ya nos estábamos yendo para Madrid. Y en Madrid vivimos hasta el 2017, o sea, Fran y yo. Los niños siguen viviendo allí. Bueno, adultos que ya son. Ese tiempo, yo me acuerdo que yo un día salí de ese sitio de pelar papas y me fui para el metro y o sea, antes de llegar a la casa, nosotros vivíamos, para el que vive en Madrid sabrá, en la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, que antes se llamaba la calle de los Hermanos García Noblejo, en el 131,
primero A, al lado de la salida del metro de Alsacia, que es la línea 2. Allí había un parquecito abajo del edificio y yo todos los días llegaba a llorar al parque, porque ya bastante tenían mis niños trabajando y haciendo de todo para que también me vieran a mí en ese estado. O sea, y empecé a volver a ir al médico buscando ayuda en lo que es la parte de salud mental, porque otra vez me sentí sobrepasada. Yo decía, pero ¿para qué me vine? Me hubiera quedado a vivir donde mi hermano o donde no sé quiéncito. O no. O sea, yo pasé, y yo creo que todo el mundo nos pasa eso, casi 2 años planteándome, ¿será que hice lo correcto? Es más, yo creo que si yo hubiera tenido una casa donde volver, yo eventualmente a los 6 o 7 meses me habría regresado a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso ya traía un antecedente, digamos, de una persona que tira hacia la depresión. Entonces, eso, si tú eres una persona, aunque nunca te hayas deprimido en tu vida, va a ser completamente normal. O sea, que tú todos los días, si estás pasando por eso, o sea, lo que yo quiero que sepas es que no, eso no te pasa a ti solo de manera aislada. Y ese sentimiento también de que tú sabes lo que a mí me costó graduarme. Tú sabes el esfuerzo que yo tuve que hacer para graduarme estudiando desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, yendo a una universidad. Yo me paraba todos los días a las 3 de la mañana para arreglarle las loncheras a mis hijos, sus uniformes, todo eso, llevarlos al colegio, de ahí entrar a un trabajo a las 8 de la mañana, de allí salir de ese trabajo a las 5 de la tarde para llegar a la universidad a las 6 de la tarde, para salir a las 10 de la noche y así el día siguiente y el día siguiente durante 5 años. Tú sabes lo que a mí me costó todo eso para venir acá a lavar platos. Es duro. Y no es porque lavar platos sea malo, sino porque tú dices, coño de la madre, ¿para qué estudié yo tanto? ¿Y para qué me fajé yo tanto? Pues no, o sea, el día de hoy tú entiendes que sí valió la pena, porque las cosas que yo le pude dar a mis hijos estando en Venezuela, que me los llevaba Margarita de viaje, que les compraba toda su ropa, les pagaba su colegio entero, el año entero del colegio, fue gracias a haber estudiado. Pero es duro. Mis hijos pasaron de ser un príncipe y una princesa que no trabajaban en Venezuela, porque mamá tenía como proveerles, a tener que trabajar aquí haciendo perro caliente, en McDonald's, en esto, en una venta de pollo, que no es por mal, porque eso al contrario, eso los hace madurar y es algo bueno para ellos. Pero es que no es fácil, porque por ejemplo mi hija llegaba todos los días a las 3 de la mañana y solamente descansaba un día a la semana. ¿Y nosotros qué hicimos? Nosotros, digamos que como que el plan que teníamos como familia era prácticamente, Fran y yo, manteníamos toda la casa. Los muchachos trabajaban del sueldo que ellos tenían. Lo que nosotros le pedíamos eran 100 euros a cada uno para ayudar a cubrir los gastos de la casa. Y lo demás ellos completico lo reunían para que pudieran estudiar. Y así fue como al pasar más o menos 1 año y medio teniendo esa rutina, fue que cada uno de los dos pudo dejar los trabajos que tenía en ese momento y buscarse un trabajo de medio tiempo y empezar a estudiar, porque es que la universidad pública en Madrid también se paga. No se paga tan cara como la privada, pero también se paga. Entonces ellos primero tenían que tener un colchón y nos tocó trabajar a todos. A veces, aunque vivíamos en la misma casa, pasábamos días sin vernos. Porque, por ejemplo, yo tenía horario de centro comercial, mi hija tenía horario de hostelería, el otro, o sea, era una cosa impresionante. Y es duro, pues es duro porque a veces la gente cree que tú estás aquí y que lo que pasa es que como la gente ve en Instagram y te ven en Primar y todo eso, y creen que tú estás gozando un pullero o que te estás ganando un dineral, y no es así, tú estás dándole duro. En diciembre yo agarraba, las personas que son venezolanas sabrán lo que son hallacas. Yo en diciembre me ponía a hacer hallacas para vender, o sea, yo no dejé lo que no hice. ¿Qué sucede? Cuando ya los muchachos, después con el tiempo, ellos ya tenían sus parejas,
luego tenían parejas con las que todavía siguen, cada uno de ellos tiene como 6 años con su pareja, y al principio ellos como que agarraron un apartamento para vivir en los 4, y después como que todavía se independizaron más, y entonces Marco vive con su pareja, que ya se van a casar si Dios quiere el año que viene, y mi hija vive con su pareja en un apartamento, alquilados todos, pero cada uno ha podido estudiar, cada uno se ha podido graduar. Mi hijo hizo un FP, que es lo que llaman aquí un ciclo de formación profesional, o lo que se conoce en Venezuela como un TSU, técnico superior universitario, en medicina nuclear. Y mi hija, trabaja en eso. Y mi hija estudió ciberseguridad en redes y está trabajando en eso, pero hasta hace poquito fue que terminó de estudiar, trabajando por las noches en el aeropuerto de Madrid y estudiando en el día, que ha sido sacrificado, pero también eso les ha enseñado a ellos a ser las personas que son hoy en día, a saber cómo ganarse la vida. Yo como madre, por ejemplo, aunque los primeros años fueron duros, yo, por ejemplo, yo siento que el día de hoy yo me puedo morir y mis hijos saben mantenerse. ¿Y por qué digo esto? Porque no es que yo sea fatalista ni mucho menos, pero es que yo he crecido con la muerte al lado. O sea, yo sé lo que es quedarse solo joven, lo que es perder a tus padres. Y yo creo que una de las cosas más importantes para mí en la vida siempre ha sido que el día de mañana yo me pueda morir y que mis hijos sepan ganarse la vida. Y eso hasta ahora se ha conseguido. Entonces, ¿cómo he hecho yo para afrontarlo? ¿Cómo lo afronté yo? Bueno, de 2 maneras. Lo primero, busqué ayuda psicológica. Aquí el acceso, si tú estás trabajando en este país y tú estás cotizando en la seguridad social, no es que la medicina es gratis, es que es tu derecho, porque tú estás pagando por eso. Entonces empecé a volver a ir al psicólogo. Tuve que empezar otra vez la medicación porque yo estaba ya otra vez deprimiéndome. El apoyo de mi pareja, que ha sido fundamental. Tranquila, esto va a pasar, no sé qué, horrible. O sea, porque para completar, ten en cuenta que teníamos 3 niños en la casa. O sea, cuando yo te digo niños, acuérdate que uno como madre dice niños, pero hubo un momento en que Fran y yo teníamos cada uno, yo tenía 2 trabajos, Fran trabajaba como una bestia, los muchachos también trabajaban, pero colaboraban con muy poco en la casa para que ellos pudieran estudiar, y nosotros cuando íbamos a hacer mercado en ese momento gastábamos casi 100 y pico a la semana, y parecía que teníamos unos caníbales en la casa, se comían todo. ¿Sabes cómo son los muchachos jóvenes? Pues entonces sentíamos mucha frustración porque no nos quedaba ni un euro, y con todo y eso, pues la otra estrategia, lo más importante para mí, yo me refugié en la música, en los libros de autoayuda. ¿Qué hacía yo? Yo decía, bueno, mira, el pensamiento o la mente, si una de las cosas que yo he aprendido con tanta terapia que he ido en mi vida, la terapia que he ido buscando ayuda, y la terapia que he leído de tantos libros de autoayuda, de buscar ayuda, es que tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Entonces yo, por ejemplo, si estaba en un trabajo de pelar papas o de tal cosa, yo dentro de mí pensaba, esto es algo temporal, este trabajo no es algo que a mí me define, esto es algo totalmente temporal, un día yo voy a estar mejor, así sea poco a poco, voy a lograr estar mejor, se me van a ocurrir mejores ideas, tengo que averiguar qué otras cosas puedo hacer, porque además, créeme, que Francisco, al venir de Sevilla, Sevilla es una de las ciudades de España donde hay más internas y externas. Internas son personas que entran a trabajar, digamos, en una casa de familia, haciendo las labores del hogar. Internas son que duermen dentro de la casa, y externas es como que van a limpiar o a hacer las labores y se van para su casa hasta el día siguiente. ¿Qué pasa? Que en Sevilla, como eso funciona mucho, Fran tenía como la mentalidad como que eso es lo único que uno podía hacer aquí. Y yo decía, es que no puede ser que eso sea lo único. Entonces yo empecé a buscar otros trabajos. En ese momento, vuelvo y repito, no, por favor, que al otro día salió una persona que no es que no habían latinos aquí, no es que no habían latinos acá.
Siempre han habido muchísimos latinos acá, pero nadie, para nadie es un secreto que la cantidad de venezolanos que hay ahora no es la misma que había antes. Entonces no había esa afinidad de otra persona que quizás te dijera en un grupo de WhatsApp, mira, aquí están buscando esto o lo otro. Ahora, al día de hoy, hay muchos grupos de Facebook que son que sí trabajos para latinos, que sí ayudas entre latinos, pero antiguamente eso no se veía tanto, pues. Entonces, y más bien, a veces hasta no querías preguntar, porque preguntas en un grupo que me choca, ¿qué se puede hacer tal cosa? Y la gente, no te vengas, aquí ya no cabe gente o lo que sea. Y uno dice, pero por favor, o sea, ¿por qué tenemos que desear tanto el mal al resto de las personas? Por eso a veces estamos como sociedad. Entonces, bueno, afrontarlo, yo diría es primero enfocarse, saber para qué viniste, por qué estás aquí, intentar pensar en las historias de otras personas. Yo decía, si otra persona ha podido, yo también puedo. Afrontar las cosas con alegría. Yo, mira, hasta para mi trabajo de hacer uñas que lo odiaba, porque como te digo, ya me estaba dejando ciega ese trabajo, pues me iba escuchando mi música en el metro, me iba leyendo un libro, me iba tratando de pensar cosas positivas, aunque el trabajo no me gustara, siempre me metía en InfoJob para intentar cambiarme, que también es otra cosa que hay que hacer, no quedarse en un solo sitio si sabes que te tratan mal o lo que sea, sino ir siempre intentando mejorar, pero eso sí, yo diría que de las cosas más importantes, yo siento que yo empecé a sentirme mejor cuando me vine a Málaga. ¿Qué pasa? Cuando los niños se independizan, eh, nos quedamos Fran y yo con un apartamento de 3 habitaciones. Al principio alquilamos 2 habitaciones, pero yo le dije a Fran, mira, ¿sabes qué? Porque ya que los niños ya se han ido con sus parejas, que quieren vivir aparte, independientes, porque ahora nosotros no nos vamos para una ciudad donde quizás haya más playa, más sol, lo que sea. Entonces yo le dije, a Sevilla no me quiero ir porque me había quedado el mal recuerdo. Entonces fuimos una vez a Alicante a ver qué tal, después estuvimos viendo por Málaga, al final conseguimos un apartamento en Málaga, dijimos donde primero se nos dé, que sea Dios el que lo decida. Entonces se nos dio en Málaga capital, y entonces aquí yo conseguí mi primer trabajo de teleoperadora, cuando estuvimos viviendo en Málaga capital, en Ciudad Jardín, para los que conozcan la zona. Entonces, ¿qué cosas también yo descubrí en Málaga? Que no solamente podía hacer aquellos oficios que yo solamente en mi mente decía que es lo único que podían hacer las latinas en este país. ¿Qué otra cosa me pasó? Que es lo que yo le recomiendo a todo el mundo, pero encarecidamente. Empecé a socializar. Eso es lo que me faltaba. Empecé a socializar, empecé a conocer personas, a quedar con la gente, vamos a tomarnos un café antes del trabajo y vámonos de compras y no sé qué y lo otro. Entonces, al empezar yo a hacer amistades, fue que yo empecé como a ser feliz. Empecé a ver la vida de otra forma diferente, empecé a ver, ya emigrar no era un motivo de tristeza, empecé a dejar todo ese pasado atrás, porque, y se lo digo mucho a la gente, y de hecho conozco una persona, obviamente no la voy a mencionar, que ya debe tener como 6 años aquí, normalmente está muy deprimida, que vive en Madrid, pero no sale de su casa, y si sale, sale muy cerca. Entonces yo creo que mientras que uno no se abre a otras experiencias, uno va a estar igual. Y ojo, no es que no vamos a querer a nuestros hermanos venezolanos, pero ve un poco más allá. Es decir, yo aquí tengo amigas venezolanas, tengo amigas de Panamá, tengo amigas de Colombia, tengo amigas de El Salvador, tengo amigas de Costa Rica, tengo amigas andaluzas, tengo amigas de varias partes de Andalucía, tengo una amiga de Granada, tengo amigas que están en Sevilla, tengo amigas de aquí de Málaga. Entonces, el socializar es lo que te va a hacer empezar a sentirte que formas parte de una comunidad.
no solamente los trabajos, métete en un gimnasio, métete en una clase de yoga, en una clase de canto, de lo que sea que te guste hacer, pero ten ese hobby que te mantenga, que te haga mantener relaciones con otras personas, porque hasta que tú no haces eso, no vas a avanzar. Y hay muchas personas que yo veo que se enconchan, pues se enconchan en su casa o van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y ya no hacen más nada. No, ve al cine, ve, gracias a Dios, mira, yo digo una cosa, yo tuve un matrimonio muy malo con una persona fatídica, pero Dios me premió porque Fran es un hombre de cero posesivo, o sea, es todo lo contrario de lo que yo tenía. Entonces yo a Fran le puedo decir, mira Fran, me compré un pasaje que me voy con una amiga para Sevilla y vengo en 2 días. Y él es relajado, ¿sabes? Como tiene que ser una persona con confianza, que sabemos lo que tenemos entre los dos y no lo vamos a estar echando a perder. Entonces, eso es algo muy importante y es lo que yo quiero que se te quede de este video. Que lo primero, para las personas que dicen que por qué no te vas a tu país, que por qué, que para qué migran, que no sé qué, miren, señores, yo pienso que quitando las personas que, como les digo, que son jóvenes que a lo mejor se quieren ir a un sitio a aprender un idioma o conocer una cultura diferente, es nadie, para nadie es fácil emigrar y con 40, con 50 años menos. A mí tú me echas este cuento hace 20 años y me dices tú a los 40 años te vas a ir del país a empezar de nuevo en otro país y te digo estás loco. Porque no sé si por mi naturaleza que soy Virgo, ascendente en Virgo y todo así súper metódica, yo soy una persona que me gusta la estabilidad, no me gustan los cambios así tan repentinos, pues. Obviamente, esto también me ha servido, porque el día de hoy a mí me dices tú mañana vámonos para Rusia y ya esto ya para mí, ya eso no es nada, pues porque ya lo he enfrentado antes y ya sé que soy capaz. Pero bueno, eso, el tener un poco más de empatía también con la persona que migra. Mira, no todo el mundo que migra va a hacer daño a otro país. Otras personas también vamos a colaborar con un país porque las cotizaciones que yo hago a la seguridad social todos los meses, ¿verdad? Sirven para pagar las pensiones de los españoles que están ahora mismo pensionados y las de otros paisanos y otros latinoamericanos también. Entonces, nosotros precisamente, justamente nosotros, las personas latinoamericanas, no somos las que venimos aquí buscando ayudas, ¿ok? Esas ayudas que, entre comillas, desangran al país, precisamente si tú haces un censo, no son nuestras, son quizás de otras nacionalidades o de otras personas que a lo mejor ni hablan español, que tampoco viene al caso porque no me voy a meter en eso. Pero cuando me quieras mandar a mi país, ten en cuenta lo que te he comentado. Entonces, cada persona tiene sus circunstancias por las cuales emigra y todos lo que queremos al final del día es salir adelante. Yo creo que no hay una persona que no lo quiera, que ese no sea su meta. Medianamente tener una vida estable, que te alcance para comer, para vivir, para que te puedas enfermar, para lo que sea, ¿sabes? Y tener más o menos calidad de vida. Pero bueno, a lo que es el tema, si tú eres una persona que estás en este país o estás en Francia o estás en Estados Unidos o donde quiera que estés y te sientes así como cucaracha en baile de gallina, como decimos nosotros, y no te sientes que todavía parte de ese país, lo primero que tienes que entender es que es normal, es completamente normal y yo más o menos creo que se tarda eso, como 2 años en uno adaptarse. Y mientras que eso pasa, cada vez que te sientas mal, pensar, esto es temporal, esto es pasajero, o tal cosa que estoy haciendo es pasajera y un día yo voy a estar mejor y trabajar porque llegue ese día. Pero también, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Si ves que la cosa se te sale de las manos, busca ayuda de salud mental como tal. Y apóyate en grupos también de ayuda y también lee libros de autoayuda y todo lo que te puede ayudar a ti a sentirte mejor en ese sitio donde estás. Entonces, bueno, chicos, yo creo que
Al final la depresión es algo que es completamente tratable y lo que hay que hacer es buscar ayuda. Y buscar ayuda es símbolo o es un signo de fortaleza. Estoy viendo aquí en el teléfono que tengo 1 hora hablando huevonada, como decimos en mi país. Entonces les voy a dejar este videito hasta aquí. Déjenme en los comentarios si están atravesando por esta situación, si algo así parecido les pasa. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y se les quiere muchísimo y un besito.